Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Nuestro foro dominical hoy tiene como invitado al alcalde del municipio Capacho Nuevo, profesor Jorge Galeano. Le hemos invitado porque él tiene noticia, ha generado información en los últimos días en torno a lo que tiene que ver con la Mesa de la Unidad, ha hecho propuestas, ha dado rueda de prensa, lo hemos visto últimamente, ha tenido accidentes de tránsito. Jorge Galeano, ¿cómo está, profesor? Muy bien, Augusto, muchas gracias por darme esta extraordinaria oportunidad de poder llegar a toda su audiencia y, por supuesto, poner de manifiesta la situación que vive nuestro Estado y que vive nuestro país hoy cuando justamente estamos sumergidos en un problema grave con el decreto del estado de excepción y donde la política activa, pues por supuesto, nos obliga a tener que estar en el día a día. Vamos a hablar en materia de política, va a ser la entrevista, pero quería preguntarle sobre el accidente, Jorge. Sí, bueno, Yo di una primicia en Ecos del Torbe y eso, bueno, pues todo el mundo se enteró. sí, bueno, primero que todo, tengo que darle gracias a todas las personas que se ocuparon, que estuvieron muy pendientes de este lamentable accidente, donde gracias a Dios también pues resulté ileso, solamente una muy leve lesión en una muñeca. Y bueno, ya hoy plenamente incorporado, recuperado de todo y que dándole por supuesto gracias a toda la gente que estuvo atenta y a Dios primeramente. Y adiós, pues, Sí, señor. evitó una situación peor. Sí, señor. Usted ha hecho una propuesta de unas primarias en los circuitos donde la Mesa de la Unidad aún tiene dificultades, para no llamarlo de otra forma. Sí, exactamente. Es una propuesta de un demócrata, de alguien que definitivamente cree, siente la necesidad de que este país tiene que enrumbarse por un camino diferente, que tenemos que hacer una reingeniería de país. Y por supuesto, preocupado por la situación donde definitivamente las alternativas posibles de un cambio en el país tienen algunas contingencias o tienen algunas diferencias que pudiesen ser limadas o pudieran resolverse a través de la práctica propiamente de la democracia, he hecho un llamado no solamente a la mesa de la unidad, sino a todos los factores que están de alguna manera inmersos en esta problemática de candidaturas paralelas, para que se sentara, para que impere la necesidad de tomar conciencia sobre el amor que tenemos al país y de poner donde sea necesario, reconocer donde sea necesario, medir donde sea necesario, para que definitivamente podamos tener una candidatura o unas candidaturas que guarden relación o que tengan consonancia con la legitimidad, que tengan consonancia con las aspiraciones del pueblo y que tengan consonancia con el proyecto de país que realmente necesitamos. Por eso el llamado es para todos, no solamente es para la MUD, sino es para todos quienes de alguna manera están inmersos en este problema. Y pedirles a las individualidades que hoy por hoy han puesto sus candidaturas de manifiesto y pedirle a las organizaciones políticas que se haga un paréntesis, que nos deslastremos de esas aspiraciones de super y de sobrevivencia en unas circunstancias tan particulares como las que vive el país, para que impere esa conciencia nacionalista, esa conciencia política y democrática, de la que nosotros estamos como tachirenses obligados a dar ejemplo, puesto que hemos sido una referencia nacional. Profesor, estamos hablando de los circuitos de la montaña alta y de San Cristóbal. ¿Esta propuesta usted considera de no irse unido pudiera tener alguna fractura, perder el circuito? Divididos no logramos los resultados que esperamos. Yo quiero ser enfático en decir, no es suficiente ganar. Es necesario ganar con muchos votos para poder lograr el cometido de poder direccionar el país por el camino que realmente se merece. Y en estos momentos, si nosotros salimos fraccionados, por supuesto que tenemos todas las posibilidades de ganar y tener una asamblea nacional con una mayoría, pero nosotros necesitamos una mayoría calificada, lo suficientemente robusta y fuerte como para poder enrumbar ese direccionamiento que necesita el país a través de sus poderes, para poder darle al país la confianza y a los ciudadanos la confianza que realmente necesitamos en los poderes, y que eso solamente nace desde ahí, desde ese Parlamento, el que el próximo 6 de diciembre vamos a elegir. Vamos a explicar esta situación. Alguien podría decir que usted está apoyando a determinado candidato. No es así. Es a quien elija el pueblo. Por ejemplo, en el caso de la montaña alta, el doctor Edgar Contreras y la abogada Yosmar González. Caso San Cristóbal, Casanova y el señor Sergio Vergara. Es decir, usted quiere
que haya un solo candidato en cada uno de esos municipios? Es necesario que exista un solo candidato. Y por eso digo, si fuese necesario ir a unas primarias, porque no se hayan contado. Los que ya se contaron, pues por supuesto tienen los argumentos necesarios para decir, ya fuimos a unas primarias, fuimos electos y no tenemos por qué ir a contarnos. Y entonces ahí hay que emplazar lógicamente a las candidaturas paralelas a que reconozcan que hubo unas primarias y que lógicamente no hay por qué hacerlas o no hay por qué tratar de buscar una alternativa, una salida a través de un conteo. Pero sí, aún cuando ya hayan existido las primarias y existan esas candidaturas paralelas, es necesario sentarse, porque el problema definitivamente tampoco son unas primarias, el problema es el reconocimiento del liderazgo que podamos nosotros tener en los espacios que estamos compitiendo para poder garantizar resultados robustos. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que hacer conciencia. Si yo reconozco que mi adversario está mejor, bueno, pues ¿cuál es el momento? Es el momento de desprendimiento, es el momento de dar algo por el país, de dejar de lado nuestras aspiraciones, y vendrán otros eventos electorales donde nosotros podremos poner de manifiesta nuestras aspiraciones y a lo mejor ahí podamos tener mayor éxito. Pero yo lo que sí quiero decirles es que la sociedad política tachirense y la venezolana está muy pendiente de los pasos que estamos dando cada uno de nosotros, y que si no lo hacemos bien, silentemente, en la mejor forma, con la expresión democrática más legítima que tiene la ciudadanía, nos va a pasar la factura, nos va a decir, nos va a castigar, nos va a decir cuándo lo hicimos mal. Así que yo invito a todos los que están protagonizando estos eventos, ciertamente, para que tomen conciencia y puedan salir con su frente bien en alta, a decirle al país, bueno, mire, yo en reconocimiento de que el país necesitaba una cuota de sacrificio, yo la estoy dando. Aquí está, esta es mi cuota de sacrificio. Hagámoslo por el país. Y para quienes están tratando de pescar en río revuelto, de agitar algunos liderazgos, valiéndose de muy buenos dirigentes con mucha trayectoria, para tratar de fraccionar o de dividir la unidad, o para agotar o dividir una u otra organización política, yo les digo, el pueblo ya está bien claro en la situación. El pueblo no se presta para eso. El pueblo quiere unidad, pero quiere una unidad verdadera. Y si es la mesa de la unidad la que la representa, pues la gente va a votar por la mesa de la unidad. Sí. Pero tenemos que expresarla y tenemos que manifestarla como una unidad verdadera. Estamos obligados a hacer todo el sacrificio y todos los esfuerzos para tratar de poner esa unidad sobre el tapete, sobre los escenarios electorales. Esa es la responsabilidad de la Mesa de la Unidad, agotar los esfuerzos hasta lo último para que vayamos con candidaturas lógicamente legítimas y bien representativas de la unidad. Si no se hace el esfuerzo, pues la gente también no lo va a reclamar. Por eso es mi llamado a la Mesa de la Unidad, a que no descansemos en el esfuerzo de agotar cualquier sacrificio y cualquier diligencia en favor de consolidar esas candidaturas únicas. Yo creo en el liderazgo de la Mesa de la Unidad, la que respeto. Creo que dentro de la unidad, dentro de la Mesa de la Unidad, todo fuera de ella va a ser muy difícil poder sobrevivir a estas circunstancias en las que estamos inmersos, porque estamos en una crisis mucho más grave de la que muchos pregonan en este país, donde lamentablemente estructuralmente está destruido. ¿Pero hay partidos tratando de pescar en río revuelto allí? Pues pareciera que sí. O aprovechándose de la propuesta que usted hizo. Sí, pareciera que sí. Pareciera ser que algunas organizaciones políticas están tratando de fraccionar la unidad. No sé con cuáles intereses, es una presunción. No obstante, también hay quienes se han aprovechado de esa propuesta que yo he hecho como demócrata, como un ciudadano demócrata, que cree que está preocupado por este país, que está preocupado por este Estado, que está preocupado por esta frontera, la que ahora definitivamente han terminado de construir, cuando en el mundo entero se están justamente creando, son espacios de integración. Aquí estamos pensando en crear perfiles de frontera, o sea, una frontera de paz, una frontera nueva, una frontera como quiera que la quieran llamar. Nosotros esa palabra deberíamos borrarla del diccionario, puesto que las fronteras definitivamente no deberían existir, sino deberían ser espacios de integración y de encuentro, de convivencia internacional. De ese tema vamos a hablar sobre el caso del estado de excepción, pero quería cerrar este punto. Es una propuesta de Jorge Galeano, no de Acción Democrática. No, es una propuesta de un demócrata, Jorge Galeano, quien fue, por supuesto, electo alcalde de un municipio y quien tiene de alguna manera un rol y un estatus que cumplir como presidente de la Asociación de Alcaldes del Estado Táchira, y que recogiendo las inquietudes, las impresiones y las necesidades que tienen la mayoría de los alcaldes de nuestro estado, de una manera
muy responsable e individual, me he atrevido a decirle a la Mesa de la Unidad, es necesario seguir haciendo los esfuerzos para consolidar esa unidad verdadera que necesitamos todos los tachirenses y que necesita el país. Sí, en 30 segundos, ¿hay tiempo para otras primarias, Jorge? Nunca nos faltará el tiempo cuando hay la buena voluntad para resolver, porque sencillamente incluso aún sometidos a la rigurosidad de la norma electoral, un día, 2 días antes de las mismas elecciones, cualquier acuerdo se puede dar, sí, y puede ser lo suficientemente efectivo y contribuyente a esa realidad que necesitamos en el país. Bueno, es el profesor Jorge Galeano, el alcalde del municipio Capacho Nuevo. Al regreso vamos a hablar sobre el estado de excepción. Él hace parte de uno de los municipios que ha sido tomado por este estado de excepción. Ya regresamos. Bueno, conversando con el alcalde del municipio Capacho Nuevo, Jorge Galeano, le decía que vamos a hablar esta situación del estado de excepción. ¿Cómo lo ha revisado, Jorge? Bueno, yo no sé si definitivamente la calificación por supuesto constitucional de esa institución es estado de excepción, pero en la realidad, en nuestros municipios que estamos sometidos al decreto de estado de excepción, lo que en la realidad se ha creado es un estado de decepción, puesto que después de que se tomaron esas medidas y se crearon las expectativas de que volveríamos a la normalidad, de que volveríamos a tener todo lo que nos hacía falta, o sea, aquella escasez de productos de la dieta diaria, de la cesta alimentaria, que no estaban en los anaqueles, que estaban, o que si aparecían con precios de especulación, y que íbamos a tener oportunidad de volver a tener muchos, pero muchos de esos productos, para que libremente, como ha sido nuestra costumbre, pudiésemos escoger qué comprar, qué llevar para la dieta de nuestras familias, para el sustento de nuestras familias. Lamentablemente, eso no ha sido así. Por el contrario, hay unos aditivos especiales. Más allá de resolver parcialmente el problema de la existencia de esos alimentos que se necesitan para la subsistencia del ser humano, de nuestras familias, ahora tenemos un problema adicional. Se ha desbordado la inseguridad en la mayoría de los municipios que están sometidos a la rigurosidad del decreto de excepción. Y por supuesto eso tiene algunas explicaciones, porque después de 16 años de contracción económica en nuestro país, de parálisis total de la producción, de inseguridad jurídica para el productor, donde lamentablemente no ha habido un estímulo y donde hay ausencia de planes que estimulen la producción nacional, mucho menos la existencia de planes que estimulen la economía regional y por supuesto la adversidad que tienen las alcaldías para poder justamente desarrollar planes de desarrollo económico local, han llevado a que durante 16 años la gente no tenga posibilidades de empleo, o que si los empleos que definitivamente pudiesen existir como posibilidades en el mercado son tan muy poco remuneradas, o sea, que la remuneración llega a ser tan baja que no tiene ninguna relación con la realidad económica o por lo menos con las políticas reales desde el punto de vista del valor real de la moneda, que no les permiten subsistir ni siquiera dentro de nuestro país, a pesar de que pudiésemos estar en un escenario de economías regulatorias. ¿Por qué habla de desempleo, Jorge? Porque definitivamente la mayoría de la gente, la mayoría de las personas que estaban subsistiendo, lo estaban subsistiendo a través de una economía informal, yo no sé si bien o mal llamado bachaqueo, mejor dicho, a través de la economía informal, pudiésemos decir la internacional o transnacional, producto del intercambio de bienes y productos entre Colombia y Venezuela. Que porque resulta ser que aquí en Venezuela los productos son mucho más económicos que en Colombia. Pues sencillamente porque aquí vivimos en una economía ficticia, subsidiaria, donde los productos no tienen el valor real. Y por esa misma razón, al no tener el valor real, no hay un estímulo a la producción y por lo tanto no podemos competir libremente como se hace en todas partes del mundo. Se estaba cometiendo, Jorge, una situación ilegal, ¿no? Sí, pero es una situación ilegal del contrabando de extracción, pero que es abrigada lógicamente por una política desacertada desde el punto de vista económico del gobierno nacional, cuando no se ha
no se ha sincerado el valor real de la moneda, cuando no se ha sincerado el precio de la gasolina, cuando no se había sincerado el precio de los productos y cuando no se ha estimulado al ciudadano a que reciba los recursos que realmente tiene que recibir producto de su trabajo. ¿O es que usted cree, mi querido amigo, usted que sale todos los días a trabajar, que con 7.300 y tantos bolívares que representa el sueldo mínimo, usted puede mantenerse usted solo o puede más allá mantener usted y a su familia? Si usted lo puede hacer, yo lo felicito porque usted está haciendo milagros, pero todos sabemos que en realidad la cesta alimentaria, la cesta básica alimentaria, para poder alimentar una familia nucleada con padre, madre e hijo, alcanza cifras muy, pero muy superiores incluso a las que ha dado el gobierno en el mes de mayo, donde dijo que la cesta alimentaria estaba cerca de los 17.700 bolívares en el mes de mayo. Al día de hoy, producto de la acelerada inflación y el crecimiento de los problemas cambiarios, la cesta alimentaria sobrepasa más de los 30.000 bolívares. 53 productos de la cesta alimentaria que están ubicados, o sea, son productos que conforman la cesta, que son los que necesitan. El salario mínimo. Sí, que lamentablemente triplica exactamente el salario mínimo. Y de esos 53 productos de los que estamos hablando, 43 de ellos existen en escasez permanente en todo el país, y todos los que se refieren a los alimentarios, que son 17, o sea, los que son de consumo humano, los 17 existían en escasez en nuestras regiones de frontera. Entonces, y no solamente existían, existen, porque a pesar de que los esfuerzos que hace el Estado venezolano a través de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, con esos operativos especiales, a través de unas colas inclementes a la intemperie, al sol o al agua, poder comprar un kilo de leche, no menos cierto es que usted cada vez que lo necesite no lo puede ir a conseguir. Tiene que esperar, estar pescando, estar atento a ver dónde va a haber, en qué supermercado va a llegar, dónde va a llegar el operativo para irse. ¿Quién le da el dato? Y lamentablemente la gente, Augusto, dura más tiempo haciendo colas, buscando información, dónde están vendiendo algunos de esos productos, corriendo para un lado y para otro, que trabajando. Sí, a propósito, este desempleo se ha dado porque mucha gente abandonó lo poco que tenía, ¿no?, para dedicarse al bachaqueo. Claro, porque no había una estimulación a una actividad productiva. Esa situación, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ahora vemos mucha gente desempleada y crece la inseguridad. Ese es un factor fundamental. Crece la inseguridad, y yo ayer hice un llamado, y lo sigo haciendo, un llamado al gobierno nacional, ciudadano presidente de la República, presidente Maduro, ciudadano gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, doctor José Gregorio Bielma Mora. Por favor, préstenle atención al problema del acelerado crecimiento de la pobreza en nuestra región. Miren que no se necesita hacer ningún intelectual ni ningún esfuerzo sobrehumano para entender que el precio de la cesta alimentaria, los ingresos de una familia y el ingreso per cápita de un venezolano no tienen ninguna relación con los niveles de calidad de vida que pudiésemos considerar que son necesarios para decir que no somos pobres. Por el contrario, cuando se promedian y se sacan esos cálculos, nosotros empezamos a entender que no solamente somos pobres, la mayoría de los tachirenses y los venezolanos no solamente somos pobres, sino que estamos inmersos en una situación de pobreza extrema, conforme lo dice la metodología lineal para la determinación de los niveles de pobreza. ¿Hay pasando hambre en esta situación en el Táchira? En el Táchira no estamos pasando hambre, porque el Táchira, los ciudadanos hemos sido personas con un extraordinario valor del ahorro, pero estamos agotando los ahorros que teníamos, estamos vendiendo nuestros bienes, estamos sacando nuestros ahorros para poder sobrevivir a esta crisis, pero cuando esos ahorros se acaben, empezará el gravísimo problema. Evidentemente que vamos a tener una pobreza. Usted habla de pobreza extrema. Estamos en una situación de pobreza extrema. No está exagerando. Los indicadores que mundialmente se manejan para determinar los niveles de pobreza nos dicen que los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, ya no es ningún 50%, pudiésemos decir que sobrepasa el 70% de los venezolanos, estamos en pobreza extrema. Sencillito, si alguna familia tiene más de 3 sueldos mínimos como ingreso en su hogar, está apenas al nivel y apenas logra alcanzar el nivel del valor de la cesta alimentaria. Y si lo logra,
y no tiene un superávit, quiere decir que está en situación de pobreza. ¿Y qué pasa con la clase, está en situación con de la pobreza. clase media? ¿No existe? ¿Se acabó? Desapareció. Aquí o hay los nuevos ricos, los nuevos muy ricos, o hay los nuevos muy, pero muy pobres, porque la clase media está desapareciendo. Eso no se había dicho. Bueno, ¿Por qué? es evidente, porque definitivamente las políticas desacertadas de este gobierno han llevado a los venezolanos sencillamente a agotar sus pocos ahorros, a descapitalizarse para poder sobrevivir, y esa es la razón por la que muchos venezolanos han migrado de nuestro país, y esa es la razón por la cual muchos venezolanos no quieren invertir en nuestro país, y esa es la razón por la cual se ha desatado tantísima delincuencia, porque frente a una situación de un padre de familia que ve que sus hijos están enfermos, que no tiene la medicina, que no tiene cómo salvarlos de la inclemencia de una enfermedad, su desespero lo puede llevar a resolver eso de una manera diferente a las que tradicionalmente estamos acostumbrados los venezolanos. Que no debe ser. Que no debe ser. Y que no podemos seguir abrigando y que hay que luchar contra eso. Pero por eso, mi llamado sincero, presidente de la República y ciudadano gobernador, préstenle atención al problema de la pobreza. Esa palabra de pobreza en la que tanto se han amparado muchos políticos en este país para tratar de lograr sus proyectos personales y grupales, institucionales e incluso llegar al poder, hoy vuelve a ser el centro de atención de los venezolanos. ¿No está de acuerdo con el cierre de la frontera, Jorge? No puedo estar de acuerdo porque nosotros, primero que todo, yo tengo mi percepción muy personal. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 dice que el ciudadano presidente regula los derechos de los venezolanos a través de un estado de excepción. No los suspende. Aquí no podía darse suspensión de garantías. Y el cerrar es suspender un tránsito, un libre tránsito. Nosotros lo que podíamos era haber regulado. Pero ¿qué sucede en la realidad con eso? Ese estado de excepción no es otra cosa que la salida más fácil para un gobierno que no ha sabido utilizar los mecanismos de control de ese comercio internacional. Le sueltan la pelota caliente a las Fuerzas Armadas bolivarianas para decirles, mire, lo que nosotros no pudimos hacer de controlar a través de la Guardia Nacional, a través del CENIA y a través de los mecanismos de control que tiene el Estado y a través de una estimulación de una economía competitiva con respecto a nuestro entorno. No lo pudieron hacer. Entonces ahora tenemos que, lógicamente, apoyarnos en un estado de excepción para medio poder sobrevivir y ojalá Dios y esos resultados puedan ser satisfactorios para la gente porque hasta ahora no lo vemos. Bueno, el profesor Jorge Galeano, el alcalde del municipio Capacho Nuevo. Al regreso vamos a hablar, Jorge, sobre la situación de los municipios, de las alcaldías, qué están haciendo para sobrevivir, usted que ha empleado ese término. Ya regresamos. Muy bien, el profesor Jorge Galeano, el alcalde del municipio Capacho Nuevo. Quería preguntarte sobre la situación de las alcaldías. ¿Qué están haciendo para manejar administrativamente el ayuntamiento, Jorge? Augusto, con mucha responsabilidad lo digo porque esto lo estoy diciendo en nombre de las alcaldías democráticas y también lo digo en nombre de las otras alcaldías que no son democráticas, que son oficialistas. Presidente de sí, pero también lo digo porque todas las alcaldías de nuestro país están sufriendo prácticamente la inclemencia de una política gubernamental que nos estranguló, que nos, pudiésemos decir, que nos quitó las posibilidades de seguir siendo las instancias más inmediatas de respuesta al ciudadano. Por supuesto, eso tiene un direccionamiento en función de un proyecto político o de un proyecto propiamente formulado desde las perspectivas del gobierno, de tratar de minimizar las capacidades de gestión de las alcaldías para abrirle paso a la famosa comunización o a la existencia de las comunas en nuestro país. Claro, lo único que, la forma como se está haciendo, que es tratando de generar en los colectivos una decepción alrededor de las alcaldías, como una herramienta para poder justificar la existencia de las comunas, nos ha llevado a nosotros a que ese estrangulamiento, pudiésemos decir que estamos frustrados por completo en las posibilidades de poder dar respuestas a las necesidades de las comunidades. Las alcaldías
son las instancias que resolvían fundamentalmente aquellos problemitas fundamentales de la gente, como era el problema del abastecimiento de agua potable o agua potabilizada, sí, como el problema de las aguas servidas, el problema de las cloacas, el problema de la construcción y mejoramiento de las aceras, las ayudas para que la gente pudiese hacer su mantenimiento a las casas, a sus viviendas, con el cemento, con la cabilla, con cualquier material de construcción. Las alcaldías eran las que resolvían aquella de alguna manera directa o indirectamente el problema de aquel ciudadano que llegaba y que no tenía cómo mandarse a hacer un examen de sangre o que no podía comprar una medicina que se le ha enviado el médico. Y entonces desde ahí salía la respuesta, las ayudas directas. Hoy por hoy, con mucha responsabilidad se lo digo, y especialmente se lo digo a la gente que tiene un concepto de que es que nosotros no queremos ayudar, es que no podemos ayudar. A los alcaldes lamentablemente nos quitaron todas las posibilidades de poder seguir ayudando a la gente. Yo tenía un cupo de cemento, y lo digo aquí con mucha responsabilidad, el que me quitaron, porque sabían que de ese cemento, aunque fuese de a 2 y de a 3 bolsitas, se le estaba distribuyendo a la gente que las necesitaba para resolver un problemita de su vivienda, que tenía un problemita en una cloaca, que tenía una gotera, que tenía cualquier cosa. Cuando supieron que ese cemento, ese cupito de cemento, que se utilizaba a través de Funda Independencia, le llegaba a la gente, y que eso tenía de alguna manera activa la presencia de la municipalidad, no de Jorge Galeano, de la municipalidad como instancia democrática en la colectividad, procedieron lógicamente a quitarme ese cupo de cemento. El que hoy le pido a las autoridades, por favor, devuélvansela, no se la devuelvan a Jorge Galeano, devuélvansela a la colectividad. Si ustedes no quieren que yo la administre ese cupo de cemento, háganselo llegar a la gente de cualquier manera. Pero es que nosotros vemos cómo llegan las gandolas de cemento a nuestro municipio, sesgadas en su distribución, solamente para los que son militantes o los son beneficiarios o son lógicamente los misionados de este gobierno. Porque aquel que difiere de este gobierno no tiene acceso a una bolsa de cemento, no tiene acceso a una cabilla. ¿Ese cemento que llega a Capacho se lo venden al pueblo? Nosotros el cupo de cemento lo vendíamos al precio costo. No, el que usted dice que está llegando. Sí, por supuesto, tienen que estar, se lo venden. Es que han sucedido operativos ahí donde nosotros hemos visto que paran una gandola en la Plaza Bolívar de Libertad o en la plaza o detrás de la Escuela Básica Miranda, desocupan la gandola y al ratico nosotros observábamos cómo lamentablemente 3, 4 personas estaban vendiendo esas bolsas de cemento, sí, lógicamente para la frontera. Esas son las realidades. Entonces, ¿dónde está el control? ¿Dónde está la realidad y la cara que dicen tener frente a las necesidades? En este caso, ¿pudiéramos hablar de técnicamente están quebradas las alcaldías? Sí, las alcaldías hemos hecho esfuerzos desde el punto de vista de la recaudación, de la tributación. Yo quiero aprovechar de agradecerle a mi pueblo esa consecuencia que ha tenido con pagar los servicios, con pagar los tributos. Hoy pudiésemos decir que hemos sido muy diligentes en recaudar los tributos. Hoy recaudamos mucho más que antes, pero hoy el dinero nos alcanza muchísimo menos que antes. Los problemas del crecimiento de la recaudación en referencia a los costos que realmente tiene dar respuesta a las necesidades de las alcaldías, lamentablemente no tienen ninguna relación con la realidad. Y la mayoría de los trabajadores de las alcaldías que están muy pero muy mal pagos, porque lamentablemente esos decretos no tienen, sencillamente son instrumentos de carácter político que se hacen para tratar de compensar una situación, no logran ajustarse, esos sueldos no logran ajustarse a la realidad de sobrevivencia que tiene un venezolano, un ciudadano cualquiera en nuestro país. Y que la mayoría son profesionales. En su mayoría son profesionales y que creen en un país, que creen en una institución, que creen en el gobierno, incluso muchos de ellos. Porque a mí se me ha reclamado que por qué yo mantengo gente porque yo soy un demócrata que creo primeramente en ser venezolano y yo no puedo estar discriminando a nadie porque tenga una ideología o porque tenga el otro. No, en mi alcaldía trabaja gente de afectos al gobierno y trabaja gente también de la oposición y a todos se les trata igual, pero esos del gobierno y esos de la oposición tienen malos sueldos, tienen muy pocos ingresos y no pueden sobrevivir. Sí. Y ahora, con una particularidad, Augusto, la mayoría de esos ciudadanos que quisieran liberarse del compromiso de trabajarle a la administración pública para salir a hacerlo en otros espacios, en el sector privado, no consiguen dónde. Y a veces quisieran incluso salir del país para tratar de abrir
algunas posibilidades y enviar recursos o poder sobrevivir en otro país para poder mantener sus familias, ahora tampoco lo pueden hacer porque estamos presos dentro de nuestro país. Nos han cerrado las fronteras. Ahora hay que tener un bojote de dinero en el bolsillo para poder salir porque hay que pagar los impuestos. Está hablando que el dólar paralelo a 800 y tanto. Sí, bueno, dicen que eso está prohibido hablarlo, pero eso está Estamos hablando del eso está en la palestra. Eso está en la palestra. Bueno, mejor vamos a hablar de otro tema. Problemas fundamentales de las alcaldías, la recolección de desechos sólidos. Muy bien. Nosotros con mucha satisfacción pudiésemos decir que a pesar de que arrancamos de cero y que llevamos 1 año y medio de gestión y que pareciera ser, como siempre lo he dicho, de manera jocosa, pero que no guarda ninguna distancia con la realidad. La única basura que trataba de ver el gobierno en este estado era la basura de Jorge Galeano allá, la basura que se producía en mi municipio. Hoy le puedo decir que a pesar de que no tenemos resuelto plenamente el problema del aseo urbano, nosotros somos el municipio con menos basura. Porque de cero, no teníamos ninguna unidad compactadora funcionando cuando yo llegué al gobierno municipal. Hoy tenemos 4 unidades, que es cierto, son unidades que tienen agotada su vida útil, que son viejas, que fueron maltratadas, que no se le dio mantenimiento con los gobiernos anteriores municipales, y lo digo con mucha responsabilidad, no se les dio mantenimiento. Y esas unidades a veces funcionan, a veces se nos dañan, pero nosotros hoy estamos dándole respuesta a la gente con el problema de la recolección de los desechos sólidos. Y tenemos a satisfacción la gente que se ha dado cuenta, tenemos esas 4 unidades funcionando. Siguen los problemas de algunas zonas donde lamentablemente las unidades no pueden llegar porque por el tamaño de las unidades, y quisiéramos lógicamente tener más recursos para ver cómo pudiésemos tener en algún momento una unidad de transferencia para tratar de que más tiempo duren las unidades recogiendo, pero ya definitivamente hemos venido normalizando considerablemente la recolección de los desechos sólidos en nuestro municipio. Se llama gerencia, ¿no? Sí, claro, y yo he tenido que tener mucha paciencia, yo he tenido que tener mucha resignación y entender la adversidad de la política, porque no es mentira, existen laboratorios que se dedican todos los días a malponer la gestión de Jorge Galeano, pero la gestión mía, se lo garantizo a quienes me ven y a quienes me conocen, es como yo, serio, responsable, y mi vida está al descubierto, mi vida todo el mundo la conoce y saben que nadie podrá decir absolutamente nada de Jorge Galeano en su vida, que haya ni tracaleado, ni robado, ni le quedó debiendo nada a nadie. Yo ahí llegué fue a servir, y ustedes lo saben que es así. Así es mi gestión, seria, así estamos actuando frente a esta situación. Y con resignación a veces recibimos la crítica, pero también con mucha responsabilidad avanzamos y estamos progresando, como es mi eslogan. ¿Por qué usted denunció que había una alcaldía paralela? Sí, porque frente a una medida de carácter político, por supuesto, difundida por los mismos dirigentes del PSV, frente a las expectativas de un avance prácticamente con muy pocos recursos y en los aciertos que hemos tenido los alcaldes democráticos del Táchira, pues el ciudadano gobernador aparentemente se comprometió con la dirigencia del PSV en crear unas estructuras paralelas que pudieran hacerle de alguna manera la competencia a las alcaldías para tratar de minimizar la figura del alcalde y por el contrario ir proyectando las posibles figuras que pudiesen estarse promocionando como próximos candidatos a alcaldes en las elecciones que podrán venir más adelante. Entonces, bueno, los nombraron primero compatriotas protectores, después compatriotas participantes, después, cualquier calificativo, pero que pudiese tener el rol de ser un alcalde paralelo en el municipio. Protectores, sí señor. Entonces, bueno, ojalá Dios y esos protectores funcionen. Mire, gobernador, mande el cemento, mande la cabilla, mande la comida, y no importa que sea a través de los protectores, pero que el pueblo tenga cómo comer. Manden, envíen a los municipios y que se sienta que esa figura del protector definitivamente les está resolviendo, porque si eso lo hacen bien y ese tiene que ser el próximo alcalde de ese municipio, yo soy un hombre demócrata, me mido contra él y si lo pierdo lo reconozco como tal. Pero ese señor al que usted nombró protector fue el que perdió conmigo, el que no logró los votos, el que usted regañó muchas veces en su campaña porque no lo hacía bien. Lamentablemente, esa es
la antítesis de lo que es la verdadera democracia. Lo que no se gana con votos, lo que no se gana legítimamente, no se puede imponer a la fuerza. El profesor Jorge Galeano, vamos a hablar ya al final del programa, Jorge, sobre las expectativas que hay sobre el 6 de diciembre. Ya regresamos. Bueno, muy bien. En esta parte final de Foro Dominical vamos a hablar sobre estas expectativas que hay para el 6 de diciembre, Jorge. De abajo hacia arriba empiezo por decir que en mi circuito, que es el de la frontera, Sí. ni con estado de excepción, ni con protector, ni con compatriota participante van a cambiar la voluntad de un pueblo que quiere cambios. Difícilmente en ese circuito van a poder escamotearle el triunfo a Lady Gómez. Lady Gómez será la próxima parlamentaria que va a tener la frontera para hacerle honor justamente a las reivindicaciones que necesitamos quienes vivimos en lo que en una oportunidad dijo Arturo Pietri es el tercer país, pero que en los que vivimos de frontera sabemos que es una de las áreas de convivencia y confraternidad más hermosas que tenemos nosotros los venezolanos y los colombianos, porque sabemos entendernos de uno y de otro lado y compensar nuestros requerimientos para sobrevivir y vivir en calidad. Entonces, el 6 de diciembre la gente está bien clara. ¿Cómo van a ser los resultados a nivel del Estado? Ya lo planteaba en la primera parte del programa, en la necesidad de que se concerten los esfuerzos para la unidad, para que definitivamente exista una unidad verdadera. Nosotros, las expectativas, las estadísticas, lo que dice el pueblo, no hay que hacer mucho esfuerzo para recoger lo que quiere el pueblo. Se dice que aquí pudiésemos nosotros en el Táchira dar una primera lección de que los 5 candidatos de los 5 circuitos pudiesen ser todos de la unidad. Y efectivamente yo también creo en eso. El único problema que pudiésemos tener es que si no vamos lo suficientemente unidos, pudiésemos estar regalando parte de la cuota nominal que nos corresponde. Por eso es mi llamado a la unidad. Pero quiere decir que en el ámbito de la gente, en la conciencia de la gente, existe un deseo pleno de cambio, a pesar de que hoy se hacen esfuerzos por tratar de repartir productos de línea blanca, hasta vehículos, ofrecer casas, kits de viviendas que se los dan por esta temporada de elecciones, pero que de paso no se los dan ni completos, porque les entregan los hierros, el techo, y después la gente tiene que, se lo digo porque a mi alcaldía llegan, miren, me dieron un kit de la vivienda, pero no tengo el cemento para pegar los bloques, o me dieron los bloques, pero no tengo el cemento, o tengo el cemento, pero no tengo los bloques. Miren, necesito mover una máquina para poder mover y para poder hacer los muros y para poder hacer esas cosas. Esas son soluciones incompletas, soluciones sencillamente proselitistas, soluciones sencillamente políticas que con miras a tener resultados en unas elecciones. Hay mucha gente que le dicen, mire, si usted no se alinea por acá, pues no va a tener esto, no va a tener aquello, porque eso lo dice la gente. Esos mismos que reciben dádivas del gobierno, lo dicen, no, me tocó que recibirlo y me toca que ir, y me toca que inscribirme, y me toca que militar, porque si no, no me dan esto. Pero yo les quiero decir que la historia de política de Venezuela nos dice que muchos partidos del pasado, de esa cuestionada Cuarta República, y de este siglo XXI, de la revolución del siglo XXI, se han dado cuenta que el venezolano, a la hora de votar, tiene conciencia de su voto. Vota por quien le parece, indistintamente que le hayan tratado de comprar su conciencia con cualquier artefacto, con cualquier material de construcción o con lo que quiera que sea. Y este país hoy está demandando un cambio. El 84% de los venezolanos están inconformes con la gestión de este gobierno. Jorge, y en lo que tiene que ver con el Táchira, ¿usted cree que las condiciones están dadas para salir a votar? ¿Hay ánimo en la población? Por supuesto que el ambiente del estado de excepción ha minimizado el impacto y el efecto que pudiese tener una campaña electoral. Yo no quisiera llegar a creer que ese estado de excepción también fue planificado para tratar de minimizar los efectos de una estrategia electoral por parte de la oposición, porque, aunque con responsabilidad lo digo,
a nosotros en los municipios de donde estamos sujetos al estado de excepción, a los que son democráticos, nos han restringido el derecho a la reunión. Sin embargo, nosotros observamos cómo los dirigentes y los militantes del PSV hacen las reuniones abiertamente y no piden los permisos respectivos a la autoridad única. Y el caso más evidente es que en el municipio Independencia, el PSV tiene invadida una propiedad de una fundación, que es la Escuela Artesanal de Capacho, que es escuela artesanal y que sirvió de albergue para la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y que después, con el achaque de que ahí funcionarían las misiones, ahí funciona sencillamente un comando de campaña del PSV. Y por supuesto, eso está a la vista de todo el mundo y todo el mundo lo reclama y todo el mundo me dice, ¿por qué eso sucede? ¿Por qué eso está sucediendo? Y por supuesto, la explicación es sencilla, porque a la fuerza se han tomado ese espacio, el que hoy el pueblo de Capacho está reclamando, que eso se convierta definitivamente en un espacio para la formación de los jóvenes nuestros, en las áreas para las cuales fue creado, y para que sean espacios para la Universidad Nacional Experimental del Táchira, que es quien tiene en comodato ese local. De manera tal que, bueno, esa es la situación que realmente estamos viviendo. Ahora, ambiente, que haya efervescencia electoral, no la puede haber porque tenemos las restricciones de un estado de excepción, pero las ganas profundamente de la gente cambiar, de salir a votar ese día, se va a manifestar. Mire, yo lo he dicho con mucha responsabilidad. La mejor protesta contra el estado de excepción y contra, definitivamente, el cierre de la frontera, la vamos a dar el próximo 6 de diciembre. Porque los mismos extranjeros que hoy son nacionalizados en mi país, que primero fueron maltratados y a los que hoy les han ofrecido dádivas y la gloria para que permanezcan, les advierto, tengan cuidado con sus cédulas de identidad, tengan cuidado con su voto, tomen conciencia de lo que ha sucedido, porque si ustedes tienen derecho a votar porque son de doble nacionalidad, háganse respetar, respetemos esa convivencia que históricamente hemos vivido los colombianos y los venezolanos en nuestros espacios de frontera. Y ese día, el 6 de diciembre, ese será el día en que nosotros diremos cuál es el nivel de conformidad o de inconformidad que tenemos frente a las políticas de un gobierno que nos agredió a unos y a otros, a los colombianos porque les sacó, pero a nosotros, a los venezolanos, porque internacionalmente quedamos como unos agresores de los derechos humanos. El gobernador ha dicho que no ha habido abuso de los derechos humanos. Bueno, tendrá que decírselo y explicárselo a los medios de comunicación nacional e internacional que mostraron imágenes de casas marcadas al más estilo fusechista y, por supuesto, las expresiones de quienes fueron expulsados de la manera más abrupta de nuestro país. ¿Jorge Galeano habla con el gobernador? Bueno, en lo personal es mi amigo, en lo personal siento que él tiene muchos deseos de tratar de resolver, pero también siento que las restricciones y las limitaciones que él tiene a su alrededor, en algunas oportunidades por la influencia del proyecto político y también, por supuesto, por las razones en las cuales vive el país, a veces se ve inhibido de incluso atendernos realmente como es. Sin embargo, sí, en las oportunidades que son formales, de acuerdo a la Constitución, en las convocatorias del Consejo Estatal de Planificación, en las oportunidades en que él nos convoca a reuniones, mantenemos una excelente relación, porque en lo personal es una persona a la que respeto, estimo y por supuesto reconozco de sus esfuerzos. Jorge, ¿usted qué piensa de la OLP? Bueno, ese es un artifugio al margen de la Constitución. Yo lo único que puedo reconocer son los consejos comunales. Ni VC, ni OLP, ni nada de eso está en la Constitución, por lo tanto yo no los puedo reconocer como instancias de control ni de control social. Esa es una instancia de control político. Esas son instancias de control político. Constitucionalmente yo no he visto ninguna OLP. No veo una norma donde me diga que la OLP es una instancia de control o de operatividad social la que yo tenga como alcalde que reconocer. Por esa misma razón, ni la ciudadanía le reconoce. Les quiero decir que esas OLP lo que han venido a sembrar es pánico en la gente. Cada vez que han acercado a una urbanización o a cualquier sitio a decir, mire, aquí están las OLP para esto, la gente
siente pánico, miedo y temor. Eso no es justo. Eso no es justo que estemos llevándole temor a la gente. Gente que de repente, porque tiene 3, 4 bolsitas de harina pan, que las han tenido que acumular ahí porque saben la escasez y las dificultades que hay para conseguirlas, entonces tienen que empezar a esconderlas para un lado y para otro, porque si les consiguen más de 2 o más de 3, dicen que ya son acaparadores. El significado de la OLP es Operación Liberación del Pueblo. Sí. Se supone que es para defender al pueblo. Sí, pero es una operación de liberación del pueblo que no se adapta a la realidad, porque la verdadera liberación del pueblo está es generando empleo, generando bienestar a la gente, autonomía en la gente para comprar y consumir lo que quiera y no lo que nos impongan. Esa es la verdadera liberación que este pueblo quiere, la libertad para poder actuar y producir y competir libremente en un mercado abierto, en un mercado de competencia, y no una liberación. ¿Para qué? ¿Liberar qué? ¿Liberar la gasolina o liberar lo poco que cualquier gente pueda tener para mantener su familia, porque saben que la escasez les abruma? Y entonces si les consiguen 3 o 4 bolsas de harina pan o le consiguen 2 o 3 kilos de azúcar, enseguida de una vez los califican Sí. de acaparadores. Jorge, en 30 segundos dígame, ¿qué le hace falta al Táchira? Bueno, el 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Eso es lo único que nos hace falta. ¿Usted cree que el gobernador pudiera repetir? Bueno, de su gestión, de lo que queda de su gestión, dependerán los resultados. Sí, siento que las circunstancias políticas que vive el país y que particularmente vive el Estado, en estos momentos no favorecen en absoluto el proyecto bolivariano. ¿Y la oposición ya tiene candidatos? No sé. Si quiere, no me lo diga. No sé, no sé si tendrá candidatos. Hay muchas aspiraciones, he escuchado que hay muchas aspiraciones, incluso sacan nombres que no han manifestado absolutamente nada, pero nos van a sobrar, Muchísimas gracias. nos van a sobrar candidatos. No vaya a ser, usted se comprometa ahí con... Jorge Galeano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.